Buenas tardes, mi nombre es Barton Zwiebach, soy profesor de física del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston y he venido acá a la UTP a dictar una charla. El tema que vamos a hablar hoy día es el tema de las cuerdas. Es una teoría física del universo que ha sido desarrollada durante los últimos 20 años especialmente, y promete darnos una teoría unificada de las fuerzas y de la materia que existe en el universo. Es la teoría probablemente más avanzada que jamás ha existido en la física e incluye todos los fenómenos y las fuerzas que conocemos en el universo, y quizás más por conocer en el futuro. Mi idea en esta charla es decirles un poco de qué problemas trabajan las supercuerdas y qué significa tener una teoría unificada, qué diferencia hay entre las cuerdas y las partículas, que son los constituyentes, los ingredientes fundamentales por las cuales han construido las teorías hasta este momento. Entonces comencemos con el tema de la unificación. Por lo tanto, vamos a poner acá. ¿Qué es la unificación? Bueno, el tema es que la teoría de cuerdas se dice que es una teoría unificada. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es qué es lo que estamos tratando de unificar. O sea, ¿y por qué unificar? ¿Por qué es necesario unificar? ¿Qué es eso de unificar? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Bueno, la razón por la cual tenemos que unificar no es una razón artística, no es una razón de que preferimos una teoría unificada, es una razón más profunda que eso. Ahora, existe unificación de ideas y unificación de teorías. Por ejemplo, una de las unificaciones de ideas más importantes que sucedieron en la física es la que hizo Einstein. Einstein, en realidad, antes de Einstein, se pensaba que el espacio y el tiempo eran aspectos totalmente separados en la realidad física. El espacio no se puede mover a la derecha, se puede mover a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, pero en el tiempo solo nos podemos mover hacia adelante. El tiempo parece ser algo totalmente diferente del espacio, pero sin embargo Einstein descubrió que hay una relación profunda entre las dos y que en realidad el concepto de espacio y de tiempo no puede ser tratado en ecuaciones separadas. Uno no puede discutir las comparaciones de espacio y de tiempo de dos observadores diciendo, bueno, el espacio se transforma así y el tiempo se transforma así. Hay que mezclarlos. El espacio y el tiempo se mezclan, es una unificación del espacio y el tiempo en lo que llaman el continuo espacio-tiempo. Uno, espacio-tiempo. Entonces hay unificación de conceptos. Tenemos el espacio y el tiempo, y estos dos son unificados por Einstein en 1905, obviamente, en el espacio-tiempo. Espacio-tiempo. O en inglés decimos space-time. Una sola palabra, el espacio-tiempo. Esta es una unificación conceptual. Y no es porque Einstein dijo, no me gusta que está separado el espacio del tiempo, es simplemente porque era necesario por los experimentos tener una unificación del espacio y del tiempo. Hay otro tipo de unificaciones. Por ejemplo, la unificación más famosa que existió es la unificación del fenómeno de electricidad y el fenómeno de magnetismo.
no solo los estudiantes de física están en la UTP, sino los estudiantes que toman cursos de ingeniería, electrónica, ondas, microondas, antenas, líneas de transmisión, estudian los fenómenos de electricidad y magnetismo. Todos estos alumnos saben que estas dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, están relacionadas. No se pueden tratar consistentemente en forma separada. La unificación de la electricidad y el magnetismo es necesaria por consistencia. Porque si ustedes tienen un campo magnético que cambia en el tiempo, como Faraday lo discutió, tienen un electroimán y un campo magnético que cambia en el tiempo, genera campos eléctricos y genera corrientes. Al mismo tiempo, si tiene un campo eléctrico que cambia en el tiempo, genera campos magnéticos. No existe una separación física entre las dos. Entonces, una unificación es necesaria y se formó el electromagnetismo. Y ese es básicamente el trabajo de mucha gente: Coulomb, Ampere, Biot-Savart, Faraday, Cavendish. Mucha gente trabajó en esto, y el que se lleva el crédito por la unificación final es el famoso Maxwell. 1864 o 65 crea el electromagnetismo. Es el primer ejemplo de una unificación perfecta en la física. Esta teoría del electromagnetismo es tan sabia, en cierta manera, que se adelantó a Einstein. Porque si ustedes se recuerdan de la teoría de mecánica de Newton, la teoría de mecánica de Newton, cuando llegó Einstein se dio cuenta que tenía que cambiarla, porque la teoría de mecánica de Newton no es perfectamente consistente con la relatividad. Sin embargo, esta teoría del electromagnetismo, completada en el año 1865, ya era consistente con la relatividad, que fue descubierta más tarde. Y en cierta manera Einstein tuvo que decidir si creía que el electromagnetismo era correcto o la mecánica era correcta, la mecánica de Newton o el electromagnetismo de Maxwell. Y cualquiera ha dicho, bueno, la mecánica la conocemos por más tiempo, tiene que ser esta la que está correcta, pero la que estaba correcta realmente era la teoría del electromagnetismo. Entonces Einstein, cuando aparece en el año 1900, él no tiene que arreglar el electromagnetismo, no lo cambia, pero cambia la teoría de la mecánica de Newton. Si seguimos con la unificación, tenemos que entender que años después se descubrieron las interacciones débiles. Esto, gente como Fermi, descubrieron los neutrinos, que son cierto tipo de partículas con masas infinitesimales y con interacciones tan débiles que a través del cuerpo humano de cada uno de ustedes pasan millones de neutrinos cada segundo sin interaccionar. Están ustedes atravesados, todos nosotros, atravesados por millones de neutrinos cada segundo, y nada más, porque interaccionan muy débilmente. Esas interacciones débiles parecían no tener mucho que ver con el electromagnetismo, pero fue el descubrimiento importante de las décadas del 60, finales del 60, que las dos teorías se pueden unificar. Esta teoría se unifica con esta alrededor del año 1967. Es trabajo de Weinberg, Salam, y se crea la teoría electrodébil. Ahora, otra vez sucede lo mismo, que los físicos acá era imposible no unificarlas, porque eran realmente una sola teoría. Es
esto, es imposible tampoco no unificarlo con eso. Los físicos estuvieron tratando en la década del 40, del 50, principios del 60, de construir estas teorías, una teoría de interacciones débiles, y no lo lograban. Y la única manera posible de construir una teoría de interacciones débiles era uniéndola con la teoría del electromagnetismo para formar una teoría completa. Entonces tenemos la teoría electrodébil. Después hay otras interacciones, se llaman las interacciones fuertes. Estas son las interacciones responsables por mantener la estructura del protón, del neutrón, mantiene los quarks, que son las partículas que están dentro del protón y el neutrón, dentro de esta partícula, de tal manera que no se escapen. Son interacciones muy fuertes y hacen que el protón, que digamos tiene 3 quarks, uno no pueda sacar un quark y jalarlo y tenerlo como una partícula libre. Las interacciones entre estos quarks son tan fuertes que uno necesitaría una cantidad infinita de energía para poder sacar esos quarks. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿cuándo se unificó la teoría de interacciones fuertes con el resto? Y la respuesta es que en realidad no ha sido unificada todavía. Han habido candidatos para la unificación. Entonces, digamos, esta y esta unificación la tenemos que poner en puntos suspensivos. Hay un candidato que lo llaman teoría de gran unificación. Teoría de gran unificación. Pero en realidad esta unificación, curiosamente, no sabemos por qué sería necesaria. Es una elección que los físicos hicieron. Dijeron, bueno, todo está unificado, pero probablemente estas hay que unificar. Entonces trataron de unificar esto y eso sucede más o menos en el año 1973. Pero es una conjetura. No ha sido comprobada esta unificación. Es decir, existe esa teoría de unificación y como sucede en la física muchas veces, esa teoría tenía una predicción. Y la predicción era que el protón iba a ser inestable, iba a decaer en cierto tiempo, una vida media de 10 a la 31 años. Pero el protón es más estable que eso. Entonces las versiones originales de una teoría de unificación acá no funcionaron. Entonces, ¿qué nos queda? La última interacción, la interacción de la gravedad, de la gravitación. Ahora, esta fuerza de la gravitación realmente tenemos que incluirla y tenemos que unificarla con el resto. No hay manera de hacer consistente todo este sistema si no se unifica. ¿Por qué? Porque todas estas partículas, estas fuerzas, acá hablamos de partículas porque, por ejemplo, cuando uno habla de la electricidad y del magnetismo, habla de fotones, partículas de luz. Habla de electrones que sienten la fuerza de los fotones. Acá en las interacciones débiles hablamos de neutrinos, hablamos de otros tipos de partículas que voy a mencionar después. Interacciones fuertes, hablamos de los quarks y de los gluones, que son los que transmiten la fuerza. Todas estas partículas tienen energía, a veces tienen masa, y por lo tanto sienten el efecto de la gravitación. O sea, ustedes están hechos de protones, de electrones, de neutrones, de partículas elementales, y la Tierra nos jala el suelo. Todos sentimos la gravedad, todas estas partículas sienten la gravedad. Entonces no podemos tener una teoría en la cual la gravedad no aparezca como una fuerza más. Tienen que ser incluidas. Necesitamos una teoría que incluya la gravedad. Y acá viene la situación fundamental. Es que una teoría
unificar incluye la gravedad es necesario. Entonces realmente tenemos que buscar alguna manera de unificar la gravitación con todas las demás. Posiblemente la manera de hacer, y es la idea que quiero describir acá, es a través de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría que puede describir todas estas fuerzas y puede describir a la gravitación al mismo tiempo, y es una teoría unificada, como vamos a ver. Entonces, de esa manera tendríamos un cuadro completo de la física en la cual todas las interacciones y todas las fuerzas responden a una sola teoría de cuerdas. Esta teoría no puedo poner dónde está la flecha porque no sabemos si unifica, si esta interacción fuerte está unificada con estas, pero de alguna manera, tarde o temprano, la imagen va a ser completa y la sabremos y habrá una unificación completa. Y la idea es que la teoría de cuerdas es la que nos va a dar esta unificación. Entonces este es el primer tema que quería cubrir para discutir qué es una unificación. Ahora, para seguir adelante, quiero discutir las partículas que existen. Entonces vamos a usar la mota, esta nueva, así que vamos a tener que abrirla. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a seguir adelante. Este punto ya lo hemos explicado y veamos ahora cuáles son las partículas. Entender la complejidad del sistema que estamos tratando de unificar. Entonces, nuestro siguiente tema es las partículas que existen. Bueno, lo curioso es que las partículas, estamos hablando de partículas, cuando discuto partículas acá, me refiero a partículas elementales. ¿Qué significa una partícula elemental? Es una partícula que hasta donde sabemos en este momento no tiene partes. Es decir, es una partícula indivisible. Ahora, en las épocas antiguas, cuando Demócrito habló de los átomos, átomo significaba no tenía partes, y fue un gran avance, pero sin embargo el átomo tenía partes. Después tenemos el electrón, el protón, el neutrón, y el electrón, hasta donde sabemos hoy en día, no tiene partes, pero el protón sí. Entonces el protón no es una partícula elemental, entonces no la voy a poner en la lista, porque el protón está hecho de quarks. Y los quarks, hasta donde sabemos hoy en día, no tienen partes. Entonces, lo que es una partícula elemental depende del año en que ustedes viven. En el año 2007, sabemos cuál es la lista de partículas elementales y podría suceder que de acá a unos años alguna de estas partículas elementales tengamos que corregir los libros y decir, no son elementales. Cuando miramos la partícula de energías muy altas, vemos que tenía constituyentes, estaba hecho de otras cosas. Ahora, una partícula elemental, si ustedes piensan realmente seriamente lo que significa una partícula elemental, si no tiene partes, realmente no puede tener tamaño tampoco. Por cualquier cosa que tiene tamaño, cierto tamaño, ustedes se pueden imaginar la mitad de esa partícula. Entonces estaría hecho de algo. Podríamos imaginarnos la mitad de la partícula. Entonces, una partícula elemental tiene que ser un punto matemático, un punto en el cual está concentrado masa sin tamaño, energía, posiblemente spin,
pero una cosa sin tamaño. Entonces, hagamos la lista de las partículas elementales. Pues hay dos subdivisiones en partículas elementales que es importante considerar: los fermiones y los bosones. Entonces vamos a hacer la lista. Ahora, desde el punto de vista de subdivisión, realmente conviene clasificar a los fermiones en dos: leptones y quarks. Quarks se escribe con Q así, y leptones. Leptones aparentemente viene del griego, que es partícula liviana. Un buen nombre cuando se habían descubierto los leptones iniciales, pero no todos los leptones. Y después en los bosones los separamos acá para que ustedes no piensen que los leptones pueden tener bosones. Entonces esto es como separado. Los bosones también tenemos una lista. Entonces, ¿qué tenemos en los leptones? En los leptones tenemos el neutrino, una partícula ligerísima, sin carga eléctrica, con una masa muy muy pequeña. El neutrino viene en varias variedades. Tenemos el electrón, que lo pongo como una E con un signo menos por su carga eléctrica, y el neutrino asociado al electrón. Estos parecían ser los únicos leptones que existían en el universo, pero después se descubrió que existían más leptones. Existe el muón, que es como un electrón, prácticamente como un electrón, pero pesa 200 veces más el electrón. Y tiene su neutrino, el neutrino mu del muón. Y existe, el electrón pesa como 2000 veces menos que un protón. El muón, que pesa 200 veces más que el electrón, está como un décimo de la masa del protón. Pero existe el tercer leptón, que es el tau, este pesa inclusive más que un protón. Y tiene su neutrino. Después tenemos los quarks. Los quarks son los constituyentes del protón, por ejemplo, y de otras partículas del neutrón, de los mesones, de los hadrones, de todo un zoológico de partículas creado por los quarks. Tenemos el quark U por up, para arriba, D de down, para abajo, C de charm, encantador, simpático, S de strange, extraño, T de top, más para arriba, y B de bottom, para abajo. Bueno, esos son los nombres de los quarks. Cada uno de estos quarks es diferente. Sus masas son bastante pequeñas, excepto los últimos quarks. Este quark, o sea, el protón está hecho básicamente de estos quarks, UUD. Si ustedes combinan dos U's, dos quarks U's con un quark D, acá tienen un protón. Estos quarks son tan pesados que no existen en la naturaleza, no los van a encontrar ustedes acá, en este cuarto, en ningún sitio en el planeta Tierra. Los únicos los pueden crear en aceleradores de partículas. Son tan energéticos que los crean en una colisión de aceleradores de partículas y en menos de microsegundos decaen y se convierten en otras cosas, porque una partícula típicamente pasa de un tipo a otro. Si ustedes tienen un muón, el muón dice, uy, el electrón es más ligero que yo me puedo convertir en un electrón. Entonces el muón se convierte en un neutrino del muón
un electrón y un antineutrino del electrón, por ejemplo. Es una interacción, inmediatamente se convierte en otra cosa. Entonces, esta partícula, el electrón, es el leptón más ligero. Por lo tanto, no puede convertirse en nada más, es estable. Este leptón, el muón, los átomos no podrían estar hechos con muones en vez de electrones. Primero, son muy pesados, y segundo, los muones en menos de un microsegundo se convierten en eso, pueden decaer, se convierten en otras partículas. Entonces el electrón no tiene nada más ligero en que convertirse, el electrón es estable y eso garantiza que los átomos son estables, no tienen problemas. Vamos a contar cuántas partículas tenemos acá por nuestra información. Bueno, la manera de contarlas es quizá un poco sorprendente, pero lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, debemos contar acá en los fermiones. Tenemos 6 leptones, pero tenemos que multiplicarlo por 2. Es la manera correcta de contar, porque cada partícula acá tiene su antipartícula, que es una partícula realmente diferente. Por ejemplo, la antipartícula del electrón se llama inclusive el positrón. Entonces lo contamos como otra partícula, es la manera de contar. Entonces tenemos 12. Con los quarks hay una distinción extra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. 6 quarks. Lo vamos a multiplicar por 2 por las antipartículas también. Pero tenemos que multiplicar por algo más. Porque los físicos descubrieron que los quarks vienen en diferentes tipos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de quarks? Son los diferentes colores de quarks. Es un nombre poético que se le dio a esta diferencia entre los varios quarks, pero significa que diferentes colores de quarks son quarks diferentes. Y cada quark puede venir en 3 colores. Color no tiene nada que ver con el color que percibimos en el mundo, pero no había otro nombre que los físicos pudieron encontrar que tuvo aceptación. Entonces, en realidad, los físicos llaman a estos los diferentes sabores de quarks, como si fueran helados de diferentes sabores. Y cada uno puede venir en diferentes colores, que generalmente usan el rojo, el verde y el azul. Entonces tenemos 3 colores, y esto da 36. Entonces tenemos 36 más 12, 48 fermiones. Vamos a contar los bosones. ¿Qué bosones conocemos? Bueno, el bosón más famoso que todo el mundo conoce. Ahora, fermiones y bosones son partículas de tipo bastante distinto. No he aclarado cuál es la diferencia fundamental, pero la diferencia fundamental realmente es bastante intuitiva. Si usted tiene un fermión acá con ciertas propiedades, no puede poner otro fermión encima de este con las mismas propiedades. Tienen un principio de exclusión descubierto por Pauli, en el cual 2 fermiones no pueden estar en el mismo sitio con las mismas propiedades. Entonces, eso crea la estructura atómica, porque si todos los fermiones pudieran estar en el mismo sitio, todos los átomos en el nivel más bajo de energía tendrían todos los electrones ahí. Pero lo que sucede es que como los electrones no pueden estar en el mismo sitio, en el nivel más bajo de energía podemos tener un electrón con un spin para arriba, digamos, un electrón con un spin para abajo y se acabó. Tenemos que ir al siguiente nivel y los átomos crecen. Los bosones, sin embargo, son partículas muy sociables. A los bosones les encanta estar juntos y ser iguales. Y por lo tanto tienen un efecto conjunto diferente, pueden transmitir fuerzas. Un rayo láser es un estado en que billones de fotones están en el mismo estado y están vibrando y por eso dan una potencia así. Por lo tanto, el bosón más famoso conocido por todos nosotros y experimentado desde el momento que nacemos es el fotón gamma, la partícula de la luz. Además de estos bosones,
tenemos tres bosones más que son interesantes, el W más, W menos y el Z0. Estos cuatro bosones son los cuatro bosones de la teoría electrodébil. ¿Se acuerdan que electromagnetismo, que es el fotón, la teoría débil está basada en el W+, el W- y el Z? Y estos cuatro bosones son los cuatro bosones de la teoría electrodébil. Este bosón, estos tres bosones en realidad tienen masa. Sin embargo, este no tiene masa. El fotón es una partícula sin masa. Por eso se mueve a la velocidad de la luz. Entonces tenemos acá estos bosones. Y además tenemos unos cuantos bosones más. Tenemos los gluones. Hay 8 gluones. ¿Quiénes son los gluones? ¿Se acuerdan que les hablé del protón y interacciones fuertes? Son las partículas que transmiten las fuerzas entre los quarks. Y en realidad los gluones mismos entre ellos se transmiten fuerzas, son interacciones fuertes, lo que los llamamos. En tanto tenemos 8 gluones. Esa es la teoría de las interacciones fuertes, se sabe que existen 8 gluones. Ahora, dentro de esta lista de partículas, no voy a incluirla, pero la voy a escribir de todas maneras, tendríamos el gravitón. Pero vamos a dejar así, como si fuera un poquito más especulativa, porque digamos, ustedes han experimentado fotones, ondas electromagnéticas son fotones, pero nadie ha experimentado el gravitón como partícula. Todos experimentamos la gravedad, pero desde el punto de vista de una teoría cuántica, la idea es que el efecto de la gravedad es transmitido por partículas que son los gravitones, así como el efecto de las fuerzas electromagnéticas es transmitido por fotones. Pero la fuerza gravitatoria es la más débil, es tan débil que nadie ha podido detectar todavía una onda gravitatoria y mucho menos un gravitón. Pero esa es parte de lo que es ser un físico teórico. Todos los físicos están convencidos que el gravitón existe, no cabe ninguna duda, y algún día se verá. Pero contemos, con excepción del gravitón, las partículas, los bosones que son conocidos, bosones, tenemos 8 gluones más 4, nos da 12 bosones. Y si no incluimos el gravitón, tenemos 48 fermiones, 12 bosones, que nos da un total de 60 partículas. Ahora ya saben que hoy en día se conocen 60 partículas elementales. Es un número bien grande. Da lugar a muchas interacciones y por lo tanto estudiar todas las interacciones que hemos discutido, electromagnética, electrodébil, fuerte, cómo todas estas partículas interaccionan entre ellas, es un tema muy interesante y es motivo de varios cursos de física teórica, hasta que uno logra entender realmente cómo se incorporan todas estas partículas. Entonces tenemos la unificación y tenemos acá todas las partículas. Estas partículas realmente nos dicen que tenemos que tratar de unificar todo, porque es difícil en cierta manera tratar con tantas partículas diferentes. Entonces esto nos lleva finalmente al tema de las cuerdas y cómo las cuerdas van a tratar de explicar estas estructuras. Entonces, partamos del tercer punto de nuestra clase de hoy. Esto. Y cuerdas. Idea básica de cuerdas. Bueno, básicamente hay
hay una primera idea, que es la más sencilla. Es que las cuerdas son el objeto fundamental. No las partículas, sino las cuerdas. Ahora, yo quiero enfatizar algo que es aparentemente quizá trivial y no lo han pensado, pero nosotros tenemos una teoría del electrón. El electrón es la partícula más sencilla que conocemos. Existe una teoría del electrón y sin embargo existen en la naturaleza muchísimos electrones, 10 a la 90, quién sabe, electrones en todas las galaxias que conocemos. Y todos los electrones son idénticos. O sea, no existe un electrón que es más pesado que el otro electrón. Todos los electrones son idénticos, todos tienen las mismas propiedades fundamentales. Eso no significa que todos los electrones se ven iguales. Puede haber un electrón que se está moviendo a cierta velocidad y puede haber un electrón que está estacionario. Puede haber un electrón que está en un átomo de hidrógeno o un electrón que está en un átomo de magnesio. Pero el electrón en sí como partícula siempre es igual, tiene las mismas propiedades fundamentales. Entonces, en la idea básica de cuerdas es que tenemos un objeto único, la cuerda, con una propiedad fundamental. Y básicamente la propiedad fundamental de la cuerda es una, descrita por un solo número, y es su tensión, la tensión de la cuerda. Esa es la propiedad fundamental. Es como decir la masa del electrón. La masa del electrón es la propiedad fundamental, eso es lo que identifica a todos los electrones. Pero puede moverse rápido, puede moverse despacio, puede estar con su spin en una dirección, con su spin en otra dirección. Con las cuerdas tenemos un objeto que es la cuerda y tiene una tensión. La tensión es una fuerza, es la fuerza igualito como si tuviera una tensión en una cuerda de un piano que está mantenida, hay una fuerza, newtons, unidades newtons. La cuerda relativista, la cuerda que estamos usando, tiene una tensión también. Y esa tensión hace que la cuerda no pueda estar estática, porque esta cuerda típicamente no está agarrada en los extremos de un piano, sino está flotando en el espacio, está vibrando. Entonces su tensión genera fuerzas que la obligan a vibrar. Entonces tenemos una cuerda con una propiedad única, que es su tensión. Pero ahora viene el punto. Así como un electrón se puede mover para arriba o para abajo en direcciones diferentes, la cuerda, siendo un objeto que lo podemos pintar como un objeto así, como una línea. Ahora hay dos tipos de cuerdas, para decir verdad. Las cuerdas que tienen extremos, que se llaman cuerdas abiertas, y cuerdas cerradas, que no tienen extremos. Ambos tipos de cuerdas son posibles y ambos tipos de cuerdas las estudiamos. Estas cuerdas vibran todo el tiempo. Y entonces acá viene la idea fundamental. Una cuerda puede vibrar de muchas maneras distintas. Es como una cuerda de un instrumento, puede vibrar en la primera armónica, en la segunda armónica, en la tercera armónica. Estas pueden vibrar de muchas maneras distintas. Y cuando vibran de maneras distintas, se ven como partículas distintas. Es decir, si ustedes tienen un electrón y ven que es un punto, estamos diciendo en la teoría de cuerdas que si tuviéramos un microscopio de amplificación que nos amplifique la partícula 10 a la 20 veces, veríamos que es una bolita y adentro hay una cuerda, ¿sabes? Así, vibrando fuertemente, de cierta manera. Y si vemos un neutrino, sería una cuerda idéntica a la cuerda, pero vibrando de otra forma distinta y vibrando de otra manera. Cada partícula que observamos en el universo sería realmente una cuerda. Entonces tenemos una situación
perfectamente unificada. ¿Por qué perfectamente unificada? Porque todas las partículas son simplemente vibraciones del mismo tipo de objeto. Hay un solo objeto. Eso tiene que ver, unificación viene de unidad. Y en la teoría de cuerdas hay un solo objeto, ¿de acuerdo? Nada más existe, es el único objeto fundamental. Puede vibrar diferentemente, puede moverse diferentemente y se ve como todas las partículas distintas, pero con un solo objeto estamos describiendo todo. Entonces es un problema matemático calcular las vibraciones posibles de las cuerdas y reproducir la tabla de partículas que yo les he dado. Ese problema, por supuesto, no ha sido resuelto al 100% todavía. Se han obtenido demostraciones que ciertamente la cuerda puede describir todas las partículas que conocemos, pero los detalles no están completos. Por lo tanto, la teoría todavía no ha sido verificada y todavía no ha sido comprobada, pero parece ser una teoría que finalmente puede describir todo basando en una unidad. Y hay una partícula que definitivamente siempre está en la teoría de cuerdas, y es la partícula de la gravedad. Esa partícula que encontramos dentro de la teoría de cuerdas, especialmente dentro de las cuerdas cerradas, una de sus vibraciones es la partícula de la gravedad, y por lo tanto, quién sabe, algún día alguien puede decir, bueno, a la teoría de cuerdas le falta algo, pero algo no falta en la teoría de cuerdas. Es la fuerza de la gravedad, la fuerza que fue más difícil de unificar. Esa es la fuerza que Einstein trató de unificar cuando el resto jamás pudo. Es la fuerza que los científicos durante todo el siglo XX trataron de unificar, con lo demás no pudieron. Pero la gravedad es la fuerza que más obviamente está dentro de la teoría de cuerdas. Para darles una idea y concluir con el tema, quería mostrarles la descripción a grandes rasgos matemática de una cuerda. Es decir, tenemos ahora un objeto, que es este objeto extendido que se llama la cuerda. ¿Y cómo la describiríamos matemáticamente? Bueno, ustedes saben que para describir matemáticamente tenemos que poner coordenadas. Entonces ponemos sus coordenadas y ahí está la cuerda. Esta cuerda está acá en este momento, pero más tarde se va a ver movido, entonces va a trazar una superficie. Conforme evoluciona, ustedes van tomándole fotos a la cuerda, la ven acá al principio, acá después se va moviendo la cuerda. Entonces necesitamos ecuaciones que nos describan cómo se mueve esta cuerda. No es tan fácil inventar esas ecuaciones, pero no son tan difíciles de escribir tampoco. Entonces quería mostrárselas para que las vean y tengan idea de qué tipo de ecuación uno usa para describir una cuerda. Entonces, lo primero que uno tiene que imaginarse para describir una cuerda es que necesita las variables. Acá tenemos las coordenadas, entonces las vamos a llamar coordenadas X. Pero las coordenadas son la X1, la X2, la X3, las varias coordenadas, incluyendo la coordenada del tiempo. Entonces vamos a ponerle un índice, X mu, donde mu va desde 0 para el tiempo, 1, hasta d, que es el número de dimensiones del espacio, que asumimos puede ser 3, pero quién sabe, el espacio tiene más dimensiones. En teoría de cuerdas posiblemente tiene más dimensiones. Entonces tenemos estas variables x, mu, de esta manera. Pero ahora tenemos que describir la superficie. Y ustedes también han estudiado, quién sabe, están estudiando integrales. Si ustedes quieren hacer una integral sobre una superficie, para describir una superficie uno necesita una parametrización. Necesita dibujar líneas y ponerle coordenadas a la superficie. Estas coordenadas se llaman sigma a lo largo del ancho de la superficie y tau en la dirección del tiempo conforme va evolucionando. Entonces decimos que son funciones
de tau y de sigma. Funciones de dos variables. Una superficie se describe como un conjunto de funciones de dos variables. Y finalmente escribimos la fórmula para que la vean. No la vamos a demostrar, pero la vamos a escribir para que no parezca que todo esto es magia. Para escribir una fórmula, en física la gente usa el principio de mínima acción. Por lo tanto, uno escribe lo que se llama la acción S. Acción. Y de acá sale la fórmula. La acción S está dada por la tensión de la cuerda, que la llamamos P0, dividida entre C, la raíz cuadrada de X, vamos a ponerlo así, dx de sigma mu de X mu al cuadrado menos de X de sigma mu al cuadrado de X un poco compleja, pero es la ecuación fundamental de la cuerda. Y vamos a completarla más. En realidad me falta una cosita más acá. S igual menos T0 sobre C. Hay que poner un integral sobre tau y un integral sobre sigma de esta raíz cuadrada. Esta es la acción de Nambu-Goto. Escrita en el año 68, es la primera ecuación para describir el comportamiento de una cuerda. Acá es donde comienza realmente la teoría de cuerdas. Yo les he descrito qué es lo que quiere hacer, qué es una unificación, cuáles son las partículas y cómo la teoría de cuerdas pretende describir todas ellas. Y esa es la introducción general al tema. Pero en el momento que ustedes quieran estudiar la teoría de cuerdas seriamente, entender la teoría de cuerdas y quizá algún día también contribuir a la teoría de cuerdas, van a comenzar con esta ecuación. Y este va a ser el principio. Así como en el curso del electromagnetismo, lo primero que les van a enseñar son las ecuaciones de Maxwell. Y en el curso de mecánica, las ecuaciones de Newton. En el curso de cuerdas, ustedes comenzarán con esta ecuación en la primera clase y durante todo un semestre estarán discutiendo cómo matemáticamente y concretamente esta teoría hace lo que he dicho que hace y representa con todas sus posibles oscilaciones las partículas de información. Muchas gracias. Esto es todo. Marta Unzueta, UTP, mi pregunta.